buenas tardes a todos. Bienvenidos acá a su programa Psicosensual. Espero que estén teniendo un excelente día. Y bueno, les saluda por acá Carol Tremont. Deseo informarles sobre los que nos acompañan todos los días acá en Conexión Plus Radio. Nuestro operador de audio y streaming, el señor Elías Piña. El jefe de operaciones, nuestro querido Martín Roa. En la dirección ejecutiva, nuestra querida Mariana Camandrelli. Y para que ustedes puedan comunicarse acá en la cabina con nosotros, tienen el número telefónico de la radio, el cual es el 01. Deben escribir 01 403 2971. Y también pueden comunicarse vía WhatsApp, si desean hacer alguna pregunta, al 918-685-325. Pero además, para poder estar en contacto con nosotros y vernos por vía de nuestras redes sociales, tenemos en Instagram, @Conexión Plus Radio, donde también pueden hacer sus preguntas y ver nuestras publicaciones, así saber qué temas se van a tratar. Vía Twitter tenemos Conexión Piso Plus, en Facebook Conexión Plus Radio y por supuesto nuestra página web conexionplusradio.com. También quienes deseen pueden en su celular tener nuestro aplicativo, podrán por cualquiera de nuestras redes tener la información para descargarlo, es súper liviano, así que la invitación es que lo tengan, así podrán desde cualquier espacio escucharnos. Y bueno, la intención del día de hoy es que hablemos de algo muy importante que todos debemos de saber. Porque al saber de nuestros derechos, sabemos a qué se nos está permitido. El día de hoy vamos a enfocarnos en hablar de derechos sexuales. Pues sí, nosotros tenemos derechos sexuales, todas las personas. Podemos expresar y ejercer nuestra sexualidad libremente y tenemos derechos que no los aseguran. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues debemos conocer, debemos saber cuáles son esos derechos para, por supuesto, estar informados. Y si por alguna razón, en algún momento, alguno de estos derechos son violados, pues, como siempre digo, queridos y queridas, el conocimiento es poder. Saber en qué momento cualquiera de esos derechos está siendo violado. Me gustaría empezar con el derecho a la información. ¿Qué exactamente es lo que estamos haciendo hoy aquí? Estamos informando sobre esto. Tenemos derecho a la información precisa y que sea comprensible sobre el tema de la sexualidad. Es decir, que es un derecho de todos nosotros poder saber lo que deseamos o necesitemos saber sobre sexualidad. Los recursos para poder obtener esta información pueden ser diversos, pueden ser variados. Lo importante es que esta información no sea tan censurada, que no haya resistencia para poder tenerla. Es decir, que esta información, este derecho lo podemos conseguir por nuestros médicos, ginecólogos, por nuestros psicólogos, por nuestra psicóloga especialista en sexualidad, o sea yo, o por quien pueda ser la persona en la que nos sintamos en confianza de hablar sobre el tema, porque es muy importante sentirnos cómodos para poder hablar sobre sexualidad. Pero lo importante, chicos, lo importante es que entiende que tienes derecho a esa información. Puedes hablar y puedes preguntar sobre sexualidad para poder saciar tu necesidad de saber, que todos la tenemos. Ahora vamos con el siguiente derecho, que también es muy importante, sobre todo porque a veces incurrimos en faltar un poco en él porque no sabemos que es un derecho, tal vez, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Debemos ser respetados sin importar nuestra raza, nuestro sexo, nuestro color, nuestro idioma, nuestra religión, nada de eso importa. Desde la perspectiva, tenemos derechos sexuales y no hay distinción alguna.
cualquier otra índole como la nacionalidad o condición social, todo eso no da pie a la discriminación, porque tenemos derecho a la igualdad y es algo que debemos respetar. Debemos entender que principalmente no porque alguien sea de otra condición social, de otra religión, debemos no darle información o incluso no compartir con ellos. Eso está mal, muy, muy mal. No lo hagamos, por favor. Entonces, al saber que este derecho existe, pues, por supuesto, vamos a aclarar esa temática que a veces algunas personas incurren. Y cuando alguien incurra en ello, pues podemos hacerle saber que es un derecho la igualdad. Otra forma o otro derecho muy importante es el derecho a la autonomía y a la integridad del cuerpo. Entendiendo que sé que ha utilizado para distintas campañas eso de mi cuerpo es mío, pero puede sonar trillado, pero en realidad es así. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me plazca. Si deseo vestirme de niño o si deseo colocarme orejitas, no debo ser maltratado o discriminado por eso. No debo ser controlado. Yo libremente puedo tener la autonomía de mi cuerpo y cuidar también de la integridad del mismo. Por eso es que podemos expresar sin problema alguno el cómo nos sentimos, el cómo queremos ser vistos, el cómo queremos proyectarnos y sobre todo cómo nos sentimos cómodos, cómo estamos bien con nosotros mismos, que eso es súper, súper importante y brinda sobre todo una fantástica salud mental. Entonces, debemos entender que tenemos ese derecho de autonomía, tenemos derecho a llevar prácticas y comportamientos en pareja y en relaciones interpersonales que deben ser respetadas. Es decir, si yo tengo o si tú tienes una relación consensuada, en mi caso femenino, con otra chica, pues yo tengo derecho a eso y no debo ser juzgado, discriminado, maltratado de ninguna forma, simplemente por eso. Es muy importante que entendamos que también tenemos derecho, sobre todo las personas que desean hacer un cambio o una reasignación de sexo, ellos tienen derecho a eso, siempre y cuando estén informados, siempre y cuando tengan el consentimiento, obviamente, de su parte, que sea, ellos así lo deseen, pueden realizar cualquier intervención, cualquier terapia o cualquier cirugía que se relacione con su sexualidad, obviamente, es el tema que hoy nos compete, recuerden, derechos sexuales. Entonces, ellos son libres, o somos nosotros todos, libres de tomar una decisión en cuanto a lo que deseemos llevar a cabo con nuestro cuerpo, porque tenemos el derecho a la autonomía y a la integridad del cuerpo. Por favor, respetemos eso. A veces nos ocurre que podemos llegar a hacer comentarios que tal vez en algunos casos no quieran ser hirientes, pero hacemos comentarios que pueden ser hirientes para personas que decidieron llevar a cabo su derecho a su autonomía y a su integridad. Entonces podemos hacer críticas que no son constructivas, que no tienen nada que aportar. Las personas que deciden hacer una reasignación de sexo, créanme amigos y amigas que están informadas, porque para hacer una reasignación de sexo eso amerita un proceso. Entonces necesitan desde acompañamiento psicológico hasta, por supuesto, todo el proceso que sería las cirugías, pruebas, terapias e incluso investigación para poder llevarlo a cabo. Están en su derecho y nosotros debemos así respetarlo. Algo que también es muy importante y que quiero destacar este derecho, porque a veces hay sesgos de opinión que afectan en ello, es que tenemos derecho a la educación sexual y el derecho a una educación sexual integral. Es decir, no solamente tenemos derecho a que se nos enseñen cuáles son las ITS o cómo prevenirlas, sino que además también podemos tener derecho a obtener información
sobre prácticas extremas, por ejemplo. Si yo deseo tener información sobre eso, debe de haber alguna forma, debe de haber algún medio para yo poder obtener dicha información. Porque es mi interés, porque es mi derecho a educarme sobre el tema. Esta educación integral obviamente debe ser apropiada dependiendo del rango de edad. Porque a veces consideramos, bueno, ¿cómo voy a decirle esto al señor Martín? Podría sentirse mal. Primero hay que entender que debo darle información dependiendo del rango de edad y de lo que el otro quiera saber. No voy a darle información a un niño sobre prácticas extremas, primero porque no le aportaría nada positivo, porque en realidad no sería algo que lo nutriría según su rango de edad, pero en cambio, información muy importante para darle a los niños y que indico constantemente, por favor hagámoslo, instruyámonos sobre eso, es sobre prevención de abuso sexual infantil. Obviamente, entendiendo que estamos hablando con niños, no le vamos a decir, mira, te voy a explicar cómo vas a evitar que un pervertido llegue a ti. No, entendiendo su rango de edad y la forma de comunicarnos con ellos, darles explicaciones, pero informarles, darles esa educación sexual que les ayudaría muchísimo a prevenir, por lo menos en este caso. Y sobre todo, ser lo que estaba indicando anteriormente, dar información y que haya igualdad en la misma. No es que a un niño o a un adolescente género masculino se le es más abierto a darle información, porque cuando es así, entonces tenemos un área o un género que está menos informado, que sabemos que tiende a ser así, que con las niñas somos más reacios a brindarles información, que nos da miedo decir algo y que pueda incomodarle. Saben, hay una creencia errónea, bien errónea, que es que al hablar, sobre todo con adolescentes, sobre sexualidad, se le activa o se les exacerba el deseo sexual. Eso es una idea errónea. Entonces, por tener este error de concepto de que si hablamos con los adolescentes, sobre sexualidad, entonces ellos van a tener mucho más deseo. El deseo sigue ahí, las ganas siguen allí. No es que vamos a hacer que tengan más ganas, todo lo contrario. Incluso podríamos prevenir, por así decirlo, que estas ganas les ganen y entonces tomen acciones, qué sé yo, incluso hablar temas de anticonceptivos, hablar temas de enfermedades con ellos de forma abierta, pero también hablar temas de está bien decir que no te gusta una chica o está bien decir que te gusta un chico. No, dar apertura a eso para que sin importar el rango de edad estemos informados según las necesidades. Yo no tengo necesidad de dar información innecesaria, pero si me piden la información, sobre todo padres, representantes, adolescentes, también que estén en este intercambio informativo, bríndenla, traten de brindarla de una forma respetuosa, de una forma que se le facilite hablarlo, sobre todo entenderlo, porque ocurre a veces que tenemos información muy valiosa y no sabemos brindarla. Entonces se hace tan complicado el explicar. Es como cuando un médico te explica una enfermedad y lo hace con un comentario o con un lenguaje demasiado técnico y pues te abruma esa información tan específica, entonces como que no la absorbes. Eso es algo que debemos siempre tratar de evitar. Esto sería sobre todo para padres, representantes y profesorado. Los profesores a veces quieren explicar que sea como muy correcto, como muy exacto, y la verdad la explicación no llega a los adolescentes de la mejor forma. Entonces, para poder dar esa información integral a la cual tenemos derecho, debemos estar abiertos a hacerlo. Debemos de también trabajar en nosotros. Algo que se los digo a todos. A veces esos consejos que damos en cuanto a sexualidad van muy de la mano con lo que yo tengo. Es decir, mis vergüenzas, lo que me apena, lo que me incomoda, afecta cuando yo doy
el mensaje, cuando yo comunico, sobre todo sobre este tema. Entonces, mis tabúes o mis paradigmas, digamos que los paso a la otra persona, que en realidad no es eso lo que necesita de mí. Lo que necesita de mí es la mejor educación posible que yo pueda brindar. Y para esto, muchos padres, representantes, deben trabajar en sí mismos en el tema de sexualidad. Abrirse al tema, entenderlo y bueno, comprender que estamos en otra época. Anteriormente, supuestamente, porque sí había interés, solo que no estábamos tan abiertos a hablarlo. Anteriormente se creía que no había tanto interés. Algunos padres dicen es que en la actualidad los hijos están como más interesados que antes. Nosotros antes no preguntábamos tanto, pero sí estaban interesados, sí querían saber, pero no había apertura para hablarlo. Ya hoy por hoy, gracias a todo este movimiento educativo que se ha brindado, entonces ya los chicos saben que pueden acceder con mucha más facilidad a la información. Que ojo, repito, es uno de sus derechos. Entonces, por eso es que hoy por hoy sentimos que se habla más del tema. Se habla más del tema porque fantásticamente se ha permitido que así suceda. Y la verdad, eso es positivo. Porque si nos ponemos a pensar, anteriormente los embarazos no deseados eran una tasa mayor a la de la actualidad. Anteriormente, incluso saben muchas historias de abuelitos o abuelitas que, bueno, les venía la menstruación y pensaban que se estaban muriendo. Porque eso también es educación sexual. Ese era su derecho. Pues no hubo quien brindara esa educación, esa información idónea, y ocurrió de tener esos temores que no eran para nada correctos. Bueno, vamos a hablar del siguiente derecho. Muy importante porque en la actualidad, sobre todo con esto de las comunicaciones vía WhatsApp, de las imágenes y todo esto, estamos tendiendo a no respetar lo que es el derecho a la privacidad, relacionado directamente con la sexualidad. Tenemos el derecho a... Cuando me refiero a privacidad, quiero que entendamos lo siguiente. Sobre todo refiriéndome a este tema porque de verdad hoy por hoy es una problemática que está preocupando. Incluso ya se le ha establecido un nombre sobre el sexting. Y es que sí, yo tuve la confianza de enviarte a ti una foto, un video o cualquier contenido sexual y tú no respetas esa privacidad de que estoy confiando solo en ti. Primero, chicos y chicas, muy importante, eso es un delito. Pueden presentar cargos por este tipo de situaciones. Es algo que no deben hacer bajo ningún concepto. Y estarían directamente rompiendo ese derecho a la privacidad, a no respetar y a divulgar de manera bastante incorrecta, vamos a decirlo de esta forma, porque tratemos de ser empáticos, pongamos en la posición de esa persona que tuvo la confianza de enviarte por distintas razones, porque te tenía morbo, porque te quería, porque estaba enamorado de ti, por la variable que sea. Tiene la confianza de enviarte a ti eso y que tú lo divulgues. Apliquemos empatía. ¿Cómo te sentirías tú de que esa otra persona hiciera lo que tú has hecho? Es un pensamiento que tal vez podemos aplicar, sobre todo hoy en los adolescentes, que está ocurriendo mucho. Hay bastantes casos en colegios donde se han difundido este tipo de imágenes de X o Y chico o chica, y la verdad afecta bastante la salud mental. Afecta bastante el que las demás personas estén viendo tu privacidad, porque esa no era la intención y es un irrespeto inmenso hacer este tipo de cosas. La invitación es: seamos más empáticos, más respetuosos, no solamente de la otra persona, sino también de nosotros mismos, porque vamos a incurrir en un problema legal grave. Ya no nos tomemos tan a la ligera ese tipo de cosas. Hoy por hoy es mucho, mucho más regulado, porque son casos que han ido surgiendo y que han traído de verdad problemáticas bastante fuertes, no solo a las personas implicadas, también a sus familiares. Incluso cuando ocurre en una institución educativa,
que sean participantes o que sean estudiantes de dicha institución, hasta la institución se ve afectada. Entonces, debemos de aplicar el derecho que tenemos a esa privacidad y sobre todo respetarlo. Como siempre digo, el respeto es la base de todo, sobre todo en las relaciones interpersonales. Entonces, si alguien te ha confiado algo tan importante como sería su cuerpo, como sería una imagen de su cuerpo, como sería su disfrute sexual, por favor respetémoslo, ¿sí? Respetémoslo porque eso no ocurre con cualquiera. Así de sencillo, no le pongamos tanta parafernalia, no le expliquemos tanto. Simplemente entendamos que hay un derecho, que hay un deber y que debemos respetarlo, ¿ok? Es la invitación que le hago a todos y a todas, por supuesto. No es que esté motivando, ojo, no es que se esté motivando a que enviemos imágenes o que lo hagamos con cualquiera, porque si pasa a que otra persona se entere lo puede denunciar, no. Tampoco lo llevemos a la máxima potencia de pasarle a cualquiera este tipo de fotos, pero tengamos mucho cuidado con ello, ¿ok? Bueno, vamos a continuar en la próxima parte hablando de otros derechos sexuales. Nos vemos. Bueno, entonces vamos a continuar con el programa de hoy, que estamos hablando sobre derechos sexuales. Vamos a comenzar con un derecho que es muy importante conocer, ya que algunas veces se puede llegar a pensar que no es así, pero sí es un derecho. Tenemos derecho a contraer, formar y disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre conocimiento. Es decir, tenemos derecho a elegir con quién casarnos y con quién no. Si por algún motivo no deseamos contraer matrimonio, tenemos derecho a elegirlo de forma libre, de dar nuestro consentimiento. ¿Por qué hago énfasis sobre todo en este derecho? Porque a veces tiende a ocurrir de que por algún motivo podemos quedar embarazados. Hablo embarazados porque en mi opinión tanto hombre como mujer queda embarazada. Sí, la mujer lo lleva en su vientre, pero pues el hombre también ha quedado embarazado. Entonces tiende a ocurrir que a veces quedamos embarazados y nos sentimos obligados a casarnos, nos sentimos que debemos hacerlo y podemos incluso tener presión hasta familiar para llevarlo a cabo. Pues entendamos lo siguiente, tenemos derecho a, si deseamos no casarnos, no hacerlo. Al igual que, en contra de ello, si deseamos casarnos, también tenemos derecho a hacerlo y debemos permitírnoslo. Pero algo también muy importante, también tenemos derecho a disolver un matrimonio. Si usted no desea continuar casado, usted tiene derecho a divorciarse. Y no considere que por ninguna condición usted debe mantenerse en un matrimonio en el cual sea infeliz. Es muy importante destacar esto porque a veces se cree que se pierde ese derecho con haberse casado. Lo digo porque tengo un caso en específico en la actualidad donde esta persona considera que no es su derecho el poder disolver esta relación. Querida, sí lo puedes hacer, es tu derecho. Y quiero que todos y todas lo entiendan. Ahora, vamos a continuar con el siguiente derecho. Tenemos derecho a una vida libre de toda forma de violencia y de coerción. Es decir, tenemos derecho a no ser violentados ni física, ni psicológica, ni sexualmente, refiriéndonos directamente, sobre todo en este caso, a nuestra pareja. Ni siquiera el bullying que se pueda llegar a establecer en algunas relaciones tóxicas. Tenemos derecho a no vivir ninguna forma de violencia.
y ninguna forma de coerción. Es decir, nadie puede por una forma u otra hacerme llevar a cabo o continuar con una relación en intercambio a. A veces ocurre que si me dejas, bueno, el más drástico sería si me dejas me mato. Entonces estás imposibilitado por miedo a que si esa persona se quitase la vida, entonces es tu culpa. Que ojo, sí puede llegar a ocurrir, pero en muy pocos casos alguien que anuncia que se va a quitar la vida lo hace. Entonces sabemos que en estos casos tiende a ser más manipulación. No podemos sentirnos que estamos siendo explotados tanto sexualmente como en cualquier otra área de nuestra vida, ya que eso sería una violación a nuestro derecho y debemos de entenderlo y sobre todo saberlo, que es la intención exactamente de lo que estamos informando el día de hoy, cumpliendo con el derecho a la información. Muy bien, un derecho muy importante que ocurre sobre todo, lo quiero destacar porque a veces tenemos cierta presión social ante este tema, que es que tenemos el derecho a decidir tener hijos, el número y el espaciamiento de los mismos. Es decir, yo puedo querer tener un hijo a los 20 años y el siguiente a los 30. Ese es mi derecho. Y además tengo derecho a conseguir las formas y los medios con la información necesaria para lograrlo. Decidir tener o no hijos es mi derecho. Si por algún motivo usted, sobre todo en el caso obviamente de las mujeres que dependiendo del rango de edad podemos sentir que tenemos más presión social para tener hijos, si tu decisión es no ser madre, estás en tu derecho a mantener tu decisión. A veces sentimos que incluso pueden haber discusiones, y lo sé por el mismo hecho de algunas asesorías, que en el caso de una mujer que no quiere tener hijos, el hombre puede alegar que por estar casados, ella tiene que tener hijos con él, ya que él es el que lo desea. En ese caso, no deben sentirse obligadas para ser o no mamá si ustedes así lo deciden. Por supuesto, esto va a ser una situación que va a conllevar otros problemas en la pareja, pero lo importante en este caso es entender que si ustedes no desean tener hijos, pueden decidirlo. Entendiendo que si sí desean tener hijos también, ustedes pueden buscar los métodos necesarios y tienen el derecho a acceder a ellos, así sea cualquier método que sea para la fecundación o por algún motivo biológico definitivamente se les imposibilite tener hijos, también tienen derecho a la adopción. Es decir, es su derecho. Y es bueno que lo entiendan para que si por algún motivo tanto quieren y no pueden o no quieren tener hijos, entiendan que pueden buscar los métodos y las formas para lograrlo. Es muy importante este tema, por supuesto, porque vivimos en una sociedad que dependiendo de la edad comienza a hacer presión con este tema y es importante que tengamos este conocimiento. Bueno, el siguiente derecho que vamos a hablar es el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Es decir, yo tengo derecho a expresar mi propia sexualidad. Por ejemplo, yo tengo derecho a vestirme como quiera, a comunicarme de la mejor manera y a tener el comportamiento que yo desee para expresar mi sexualidad. Por supuesto, hay algo que es bastante importante. Yo puedo expresar mi sexualidad desde el respeto, mientras que, por ejemplo, yo quiero expresar si fuese una chica gay, una chica lesbiana, yo quiero expresar mi sexualidad, pues que exprese mi sexualidad no quiere decir que vaya detrás de otras chicas y vaya buscando conquistarlas o coquetearles y que éstas deban aceptarlo porque es mi derecho a expresarme. Allí es donde nos confundimos.
Mi derecho a expresarme es, si yo deseo vestirme de una forma o de otra, lo puedo lograr. Si yo deseo comunicar y decir que soy homosexual, o que soy bisexual, o que soy pansexual, cualquiera que sea nuestra forma de ser, no hay problema con ello siempre y cuando no transgreda, no haga sentir incómodo a un tercero. Me refiero a incómodo en que le abordemos, porque también ocurre a veces que nos conseguimos, hay personas que son menos tolerantes, menos respetuosas y bueno, se sienten incómodos si ven a un chico vestido de chica, le hace a un transvesti. Entonces puede ocurrir que estas personas hagan comentarios, e incluso ha llegado muchos casos de maltrato físico. Pues en ese caso, esa persona, ese chico transvesti tenía derecho a vestirse y a expresar su sexualidad y su opinión de la misma sin problema. Aquí quien está incurriendo en un error son los otros. Es muy importante que tengamos esa diferencia. Entonces, algo que quiero indicar, sobre todo sobre la comunidad LGBTIQ, es que tenemos derecho a la libre asociación y reuniones pacíficas. Es decir, la comunidad LGBT tiene derecho a hacer marchas, tiene derecho a tener reuniones, lo pueden hacer, entendiendo que tienen que ser pacíficas, pueden asociarse, pueden reunirse, incluso pueden protestar de forma pacífica. Es su derecho y debemos respetarlo, porque tiende a ocurrir que algunas personas se sienten incómodos por ello. Entonces no está bien que digamos que no lo pueden hacer, porque pues sí, es uno de sus derechos, tienen derecho a eso. Además también tenemos derecho a participar en una vida pública y política activa. Podemos, dependiendo de cualquiera que sea nuestra condición, practicar tanto en actividades económicas, civiles, sociales, de cualquier índole, ¿sí? La intención de hablar de estos derechos es que entendamos y reconozcamos cuáles son nuestros derechos, que nosotros mismos nos demos y que nosotros mismos nos respetemos en base a ellos. Es muy importante que tengamos esta información, amigos, para poder sobre todo hacerlos valer. Y en muchos otros casos, aprender a respetar, porque a veces incurrimos en irrespeto al otro por no tener conocimiento, por no saber. Entonces, repito, amigos, el conocimiento es poder. Debemos entender que la salud sexual es importante para el ser humano, tanto como su salud mental. El poder expresarse, el poder reconocerse y el poder declarar cómo son y cómo se sienten. Ese es su derecho. Así que la invitación para todos es: respetémonos, aceptémonos y seamos simplemente seres humanos que nos sentimos cómodos los unos con los otros. La invitación es: somos humanos y bueno, si a mí no me gusta algo que a ti no te guste, no quiere decir que alguno de los dos lo deba cambiar. Simplemente debemos de respetar nuestras diferencias y aceptar que somos particulares, porque así, esa es la belleza del ser humano, que no todos somos iguales. Y bueno, la invitación para todos es que sigan sintonizando por acá por Conexión Plus Radio. Si desean tener más información sobre psicosensual, pueden seguirme vía Instagram y Facebook, @psicosensual. Pueden estar atentos a mis publicaciones, hacer preguntas y mucho más. O, por supuesto, cada viernes pueden escuchar nuestro programa por acá, por Conexión Plus Radio. Bueno, me despido, muy agradecida de que hayan escuchado esta hora de programa. Besos enormes y pórtense bien. Si se portan mal, lo hacen bien. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos a conectarte el próximo jueves de Psicosensual por Conexión Plus Radio.
Más que una radio, tu conexión psicosensual.